Son 14, sí. Pues vamos a estudiar el día de hoy. Estudiamos la última clase que fue el día martes acerca de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Eh, Veíamos que cómo estaba integrada, ¿va? Había un consejo de seguridad, cómo estaban integrados por estos 5 países y que difícilmente admitían a otro, a otro país para el Consejo de Seguridad. Pero bueno, ahorita nos toca el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Solamente voy a leer una partecita del preámbulo y nos vamos a ir directamente a a la declaración. Hay que señalar el contexto en el que se da esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay que considerar que se da en medio de una crisis de derechos humanos precisamente, no de una forma local, sino a nivel mundial. Hay que recordar que había terminado la Segunda Guerra Mundial y también había sucedido el Holocausto, donde miles de judíos fueron incinerados en esas cámaras de gases. Por eso en el preámbulo hace referencia a esta parte. En el segundo párrafo dice, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se mande, sí, mande Lo molesto porque quería comentarle que pensé que era yo, pero mis compañeras también, su audio se escucha cortado. mi audio. Sí, un poquito, como que a veces se distorsiona un poco. A ver, voy a cambiar de red. Es que se acaba de ir la luz. A ver, vamos a ver. Déjame ver entonces. A ver, déjame ver. Ya me cambié de red. Ya me cambié de red. Y déjame ver aquí la configuración del altavoces. Ujú. Déjame ver aquí. Nada más que altavoz y micrófono. Listo. Pues creo que ya. ¿Ya me escuchan mejor? Lo que igual creo que es Teams, porque igual yo me escucho mal. Ah, sí, me habían dicho. Bueno, yo me entero por el grupo de los maestros que, que sí les falla mucho Teams. Que lo saca, que sí creo que sí. He estado escuchando en el grupo de los maestros. Creo que tienen problemas Teams. Pero bueno, vamos a, vamos a tomar la clase de esta forma. Y de todas formas yo la estoy grabando. ¿Me explico? En un caso dado que se escuche mal la clase, yo la estoy grabando. Ya se las comparto más tarde. ¿Les parece? Sí, está bien. Pero tomo asistencia Sí, de eh, todas formas se escucha ahorita, es, ahorita sí lo vas a escuchar. ok, si en caso dado hay fallas, o sea, fallas en el sentido del audio que ya escapa a mi alcance. De hecho aquí me conecté un poquito tarde porque se fue la luz. Regresó como 9:35. Se fue como 10 15 minutos. Entonces, ahorita está fallando todo, la luz, el internet, bueno, el Teams. Entiendo esa parte, ¿no? Las redes ahorita están fallando mucho, pero no se preocupen, se está grabando. ¿Sale? Sí, gracias. Ok, órale, pues si no se llega a escuchar, la grabación se va a escuchar muy bien. ¿Sale? Ok, entonces, ¿en qué contexto iniciamos? ¿En qué contexto se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos
se da en el contexto donde había una crisis severa de los derechos humanos. Acababa de, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Habían quemado a los judíos en el Holocausto, los nazis. Entonces, para que ustedes entiendan la magnitud del contexto social que se estaba viviendo en ese momento. Por eso en el preámbulo señala, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y vean este segundo párrafo, hace referencia a lo que yo les estoy comentando. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se han proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. En esa crisis de los derechos humanos se da esta declaración universal que la verdad viene a ser un paliativo, ¿por qué no decirlo?, para los tratos tantos crueles como inhumanos que se daban en algunas partes del mundo, porque esta fue a nivel mundial, fue en París, fue una declaratoria por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para quedar de esta forma. ¿Qué contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Contiene 30 artículos. Vamos a ir comentando los más importantes, todos son importantes, pero los más interesantes. De alguna forma, ustedes van a ver aquí que muchos de estos artículos ustedes los pueden ir relacionando con los artículos de la Carta Magna de nuestra Constitución, ¿no? Ok, entonces dice el artículo primero: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Hay que considerar algo, chicos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es del 10 de diciembre de 1948. Estamos hablando que tiene más de 70 años esta Declaración Universal. Tiene más de 70 años. Así que han pasado 70 años y el contexto ha cambiado un poco. No estoy diciendo que es muy diferente. Pero en ese tiempo no había ni una mínima consideración del más fuerte hacia el más débil para respetar los derechos humanos. Hoy ya tenemos en nuestra Constitución prácticamente la reforma de junio de 2011, en la que fue un cambio trascendental del cual ustedes ya conocen. Pero prácticamente ¿cuánto tiempo pasó para que se plasmara en la Constitución como tal el término derechos humanos? Hoy lo encontramos en el artículo primero constitucional. Es más, vemos que el juicio de amparo tutela derechos humanos como tal. 103 y 107 de la Constitución con relación al primero de la ley de amparo. Pero bueno, aquí no hace distinción en el artículo primero. Dice, todos los seres humanos, ¿cómo nacen? Libres. Entonces, esta Declaración Universal propugna por la libertad de las personas. No se nacen esclavos, nacen libres los seres humanos. ¿Y cómo? También contiene el derecho de igualdad. Sí, el derecho de igualdad de las personas.
tanto hombre como mujer son iguales. ¿En qué? En dignidad y derechos. No es más la mujer ni es más el hombre. Ambos son personas, ambos son seres humanos y como tales deben de tener que dignidad y derechos en igualdad de condiciones y circunstancias. Por eso dice aquí, y dotados como están de razón y conciencia. Los únicos que están dotados de razón y conciencia son los seres humanos. Aquí está este artículo primero constitucional todavía hace referencia a seres humanos. Hoy la Constitución habla de personas, todas las personas. Y desde mi perspectiva creo que es un poco más progresiva su interpretación. Porque si estuviera redactada solamente como seres humanos, pues prácticamente estaría dejando fuera a las personas jurídicas, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hace referencia a toda persona es un ser humano. No, ¿cómo se llama? No da entrada o no da amplitud a que las personas jurídicas sean titulares de derechos humanos de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo a la opinión consultiva que en su momento estudiamos que hizo la República de Panamá a la Corte. Entonces, pero en nuestra Constitución es un poco más amplia y más progresiva, porque en la Constitución habla de personas y el término personas de alguna manera contempla tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. Vamos con el artículo número 2, ¿no? Entonces ya vimos que este artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene el principio de libertad, contiene el principio de igualdad. Artículo segundo, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. No hace acepción de personas, no dice que las negras, digo, y no lo digo en un sentido despectivo, sino lo digo en un sentido jurídico. No dice que las personas de raza, de color, esas no. No, aquí son todas, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, o que digan, ¿sabes qué? Tú eres de la cuarta T, ¿no? O que tú eres de los del PRIAN. No, 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 no. Eso es un mensaje político muy diferente a ser titulares de derechos y libertades. Eso es diferente. O sea, independientemente si eres, tienes un grado escolar o no lo tengas, si eres blanca o morena, o si sabes inglés o manejas 5 idiomas y otra persona maneja uno, no, todas las personas tienen todos los derechos, o sea, ahí no hay acepción de personas. Oye, es que tú eres de la república, no sé, de un país tercermundista, clasificado así por los economistas. No, todas las personas, todas. Ahí no importa si eres de un país de la Unión Europea o si perteneces al grupo de los G5, del G8, del G12 o sepa qué grupo, ¿no? Pero finalmente esta declaración tutela de manera general a todas las personas. Entonces, no hay aquí una acepción o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Pero el artículo 2, el punto 2, además dice, no será distinción alguna fundada en condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Por si las dudas, ¿no? Finalmente hay igualdad. ¿Por qué estamos estudiando o por qué estamos leyendo y explicando este tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Porque tiene aplicación al ámbito jurídico. Cuando ustedes hacen valer un recurso, una promoción, una demanda, un alegato, ustedes
pueden argumentar con el derecho internacional, con los tratados internacionales, con la Convención Americana, no solo la americana, sino también la Declaración Universal que le aplica a todos los países, incluyendo México. Entonces, ¿tiene peso? Claro que tiene peso. ¿Es obligatorio para el Estado mexicano atender la Declaración Universal? Claro que tiene obligación el Estado mexicano desde la perspectiva y en el campo jurídico. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que el primero constitucional, modificado en junio de 2011, ahí se incluyó el principio de convencionalidad. Adicionalmente, el 133 habla que esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte serán la ley suprema en todo el país. Así que hoy en día, según la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, que en su momento compartimos un video en clases cuando Miguel Carbonell entrevistaba al hoy presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar Lelo de la Rea, le preguntaba acerca de la pirámide kelseniana que se nos enseñó en algún momento en la escuela, si seguía vigente o no seguía, y él hacía referencia que hoy más que haya una pirámide como tal, pues prácticamente lo que estamos hablando es que los derechos prácticamente están relacionados unos con otros, que prácticamente que las convenciones donde México ha suscrito esos tratados internacionales y la Constitución prácticamente son la ley suprema. O sea, no hay distinción hoy en día en que si es un tratado internacional o si es la Constitución. Posteriormente hubo un criterio jurisprudencial por ahí que cómo iba a aplicarse cuando un tratado internacional señalara un derecho mayor al señalado en la Constitución, que se iba a ceñir a lo establecido en la Constitución, que pareciera que volviéramos a lo mismo. Pero bueno, es una cuestión a veces de interpretación donde la Corte, pues como es el mayor intérprete de las normas jurídicas en México, pues tiene el sartén por el mango, como dicen. Pero eso no significa que uno no puede invocar normas de derecho internacional contenidas donde en los tratados y en las convenciones que México ha suscrito y ha ratificado. Entonces es interesante. Les mandaba el día de antier, subía una imagen en el sentido de que por ahí alguien promovió un amparo directo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que si procedía la indemnización en el caso de error judicial. No se había explorado, no significa que eso no era posible o no fuera posible. Se fue al amparo directo en revisión y la Corte determinó que era procedente, de acuerdo al artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, indemnizar cuando el Estado, por algún error judicial, pues emitiera una sentencia en contravención de las normas y los principios que ya están establecidos en materia penal. Y ese asunto es precisamente de un asunto penal. A ver si la próxima semana analizamos ese amparo directo en revisión. Por ahí lo tengo, hay que bajarlo y lo comentamos. O sea, es interesante lo que hemos señalado siempre en clases, que el derecho no es estático, uno, que el derecho no se queda como silenciado, pasmado, estático, no, es dinámico, se va transformando, la sociedad va transformando sus actos y el derecho tiene que ir siguiendo esos actos. Y hoy más que nunca la tecnología avanza más que el mismo derecho. Pero bueno,
vamos a analizar el artículo tercero de esta declaración. Dice, todo individuo tiene derecho a la vida. Yo les pregunto, muchachos, ¿hasta aquí vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? No, ni todo bien. ¿Se escucha? Sí. Ok. Dice, todo individuo tiene derecho a la vida. Entonces, el derecho a la vida está tutelado a nivel ¿qué? Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la libertad. Aquí ya no me habla de todo ser humano, si se dan cuenta. Aquí ya me habla de todo individuo. De hecho, así estaba redactado en la Constitución anteriormente. Todo individuo. Y cambió el término individuo a toda persona. Pero aquí en la Declaración Universal todavía se contempla el término todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Esto es interesante, ¿no? Este, ¿Por qué creen ustedes? ¿Ustedes han escuchado la propaganda del Partido Verde Ecologista en México? Con el tema relativo a la pena de muerte. Ah, sí, que también hablaban de que no sé qué cárcel a los secuestradores y no sé qué. Ajá, y hasta en los cines sacaban el comercial, ¿no? Pena de muerte a los secuestradores, ¿no? Ah, sí, yo también alcancé a verlo. Entre otras cosas, ¿no? Ese spot es de, pues ya de hace varios años, no es nuevo, o sea, no sé, quizás 10 15 años. No sé si no les funcionó jamás, pero ustedes deben de entender que en la vida siempre hay un discurso político, hay un discurso para ganar adeptos, hay un discurso, pues lo que es, un discurso, nada más es eso. Fuera de eso no hay más contenido, está hueco ese discurso. Entonces, ese spot decía pena de muerte a secuestradores y nos estaban, como dicen por ahí, nos estaban dando a tole con el dedo. ¿Por qué nos estaban dando a tole con el dedo? Porque hoy los tratados internacionales, como el caso de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, está tutelando el derecho a la vida. Es como contraponer la Constitución con la Declaración Universal. O sea, no va a haber pena de muerte. ¿Qué es lo que está sucediendo? De hecho, no hay pena de muerte, tendrán que modificar la Constitución. Entonces, pero es un mensaje político, es un discurso que gana adeptos, que bueno, se juega con la sensibilidad de las personas muchas veces que han sufrido, pues lamentablemente estos actos de la delincuencia organizada y es una forma de ganarse adeptos, pero creo que no es la mejor. Es como jugar que al final de cuentas no va a suceder, no va a pasar, simplemente es una mera utopía el querer pensar que va a haber pena de muerte cuando ya hay convenciones, como en este caso, que proclama el derecho a la vida y tutela el derecho a la vida. Y no solamente a la vida, a la libertad también. Y no solo eso, a la seguridad de su persona. ¿No? Entonces vean que a veces nos venden algunos discursos baratos, sin fundamento, sin sustento, huecos, que no tienen y no pasan por un tamiz jurídico en el que tenga realmente peso como tal ese discurso. Nada más son meros discursos, nada más eso. Pero si tú lees, si tú estudias, si tú analizas las convenciones, te das cuenta y podrás decir que es una vil mentira, así como está. Artículo cuarto. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 1948 para acá,
está prohibida la esclavitud, también la servidumbre. ¿Me explico? Entonces, esas figuras que nos enseñaron en derecho romano, las formas de alcanzar la libertad que nos enseñaron en derecho romano y que fue propio del derecho romano y de otros países en su momento, pues ¿cuánto tiempo pasó? Estamos hablando que la fundación de Roma fue antes de Cristo, en los 3 periodos, y estamos hablando ahorita 1948, prácticamente 2000 años después, ya a nivel. Entonces vean ustedes cuánto tiempo pasó para que se pudiera eh, expedir o se pudiera proclamar esta declaración universal. Fue el 10 de diciembre de 1948. Tuvieron que pasar más de 2000 años para poder expedir esta declaración. O sea que los primeros 1950 años después de Cristo, o bueno, los primeros 1948 años o 1947, por decirlo y ser más exacto, pues estuvo viviendo de acuerdo a lo que tutelaba cada país, a lo que consideraba. Hay que tomar en cuenta que el primer código, como tal, una ley ya codificada, se le atribuye a Francia en 1800. O sea, Francia fue el primer país que emitió un primer código como tal. El código napoleónico se le conoce, código francés, en 1800. Después de 1800 ya se empezó a conocer como tal. Fue Francia la precursora, por decirlo así, y que los demás países de alguna forma copiaron, en el sentido de que vieron una ley codificada como tal. Entonces ya los países empezaron a tener sus leyes, pero eso fue hasta 1800. ¿Y qué pasó de 1800 hacia atrás? Pues podemos decir que sentenciaban de acuerdo acuérdense que en la mayoría de los países la religión tuvo un peso muy de mucho poder, al sentido que habían tribunales eclesiásticos que juzgaban, la Santa Inquisición en su momento, los juicios que se hacían, que dicen que si te sumergían con una piedra al agua y no salías es porque eras bruja. No, pues sí, que, qué argumento tan más sólido, ¿no? Que era culpable, ¿no? Eso sí, ¿no? Pues todos eran culpables, ¿quién iba a salir, no? O sea, era o que si caminabas sobre las brasas y no te quemaba, entonces eras inocente. O es decir, si te quemabas eras culpable. Pues imagínense. O sea, O pelear igual. exactamente. Entonces, esa era la justicia de esos años, de esos tiempos. Era propio de ese contexto, de esos años. Hoy ha cambiado radicalmente. Hablaba yo con ustedes en algún momento que en esos años también se consideraban que las sentencias eran escritas por la mano de Dios, o la boca de Dios era la que expresaba la sentencia, y se consideraban hasta inapelables. No como hoy en día, que hoy se emite una sentencia y se apela en segunda instancia o en amparo, dependiendo de quién esté emitiendo la primera resolución o la primera sentencia. Y en una segunda instancia se puede echar abajo, se puede declarar la nulidad de esa resolución porque no cumple con principios elementales, quizás de fundamentación y motivación, quizás de congruencia, quizás de exhaustividad, quizás de estricto derecho, quizás de apegada a derecho. Pero ahí es donde vemos que va el derecho evolucionando, no es estático. Interesante, ¿no? Entonces vean que aquí dice, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Lo tiene erradicado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aquí está. ¿Se está erradicando qué? La tortura en todos sus niveles. Se le atribuye el primer tratado sobre el estudio de las penas a Beccaria,
relativo, ese tratado de delitos y las penas fue escrito en 1700 por Beccaria, y él ya empieza, se le atribuye como un autor un poco más humanizado. De ahí parte, como que es el parteaguas, por decirlo así, donde las penas ya no fueron tan crueles o degradantes o inhumanas. O sea, podemos decir que hay un antes y un después, pero antes las penas eran lapidación, en la hoguera, descuartizamiento, las extremidades eran jaladas por animales. Bueno, te pasaban la llanta te ponían en la llanta, bueno, una serie de penas inhumanas, crueles, degradantes. O sea, eso ya está prohibido. Lo último que fue el acabose, donde ya el mundo no pudo soportar tanta crueldad, fue precisamente el Holocausto. Eso es lo más reciente. Cuando digo reciente, porque ya fue obviamente en los años de 1900, o sea, en ese siglo. O sea, ya no hablamos del siglo XVIII, no hablamos del siglo XVII o XVI o XV, no. Hablamos del siglo XIX. En el año 1900 sucedió eso, donde la sociedad ya se consideraba un poco más racional, donde ya la sociedad se consideraba un poco más pensante. Y es increíble que en esos años haya acontecido pues esas penas crueles, inhumanas, degradantes. Por eso hay un artículo, que es el quinto de la declaración, que las prohíbe. Nadie será sometido, nadie. Y cuando la declaración habla de nadie, es nadie. Cuando dice todos, son todos. No admite excepciones. La Declaración Universal, por ejemplo, en estos artículos que estamos estudiando, no admite excepciones. O sea, es nadie, es nadie. ¿Me explico? Artículo sexto. Dice, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto está contemplado aquí porque tú tienes tus derechos en México, y fuera de México tienes derecho al reconocimiento de tu personalidad jurídica. Eres persona física, tienes un nombre, tienes un estado civil. Esa es tu personalidad. ¿Me explico? No vayan a pensar que eres güero, ojos azules, usas así. No, no, no. No hablamos de esa personalidad. Esa es otra cosa. Aquí hablamos de personalidad jurídica. Las características de la personalidad jurídica. ¿Qué te distingue de otros? El nombre, tu nacionalidad, eres mexicano. ¿Qué más? Tu estado civil, tu edad, son datos inherentes a tu personalidad como sujeto de derecho y obligaciones también, obviamente. Pero está aquí elevado a un artículo de la Declaración Universal. Artículo 7. Dice, todos son iguales ante la ley. Lo decía el artículo primero y lo recalca este artículo 7. Todos son iguales ante la ley. Sin distinción, dice, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Entonces, este artículo vuelve a tutelar el derecho a la igualdad y también tutela que toda persona tiene derecho a que no se le discrimine o alguna provocación.
pues aquí podemos encontrar o le podemos encontrar el fundamento a los grupos eh, denominados, por decir así, vulnerables, ¿no? El grupo lésbico, etc, etc, como se denomine, ¿no? Tiene muchas iniciales, que finalmente, recientemente, pues han hecho muchas manifestaciones, ¿no? Reclamando sus derechos. Y la Corte en su momento se manifestó eh, en el sentido de que no fueran discriminados, o sea, que no sufrieran discriminación, toda vez que en su momento quedaron prohibidas algunas palabras por ahí y así está en algún criterio de la Corte, donde no se les dijeran algunas palabras altisonantes, que esas palabras pues prácticamente son discriminatorias de su libertad sexual, atenta contra su libertad sexual. Pues ahí está ya tutelado todos esos derechos, ¿no? Este, ok, continuamos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, pero Ok. Artículo, ok. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. Aquí ya empieza. Todos los demás fueron muy buenos, pero estos son de los que normalmente son muy conocidos o deben de ser conocidos mayormente por los abogados. Estos son los artículos eh, procesales, por decir así, en materia jurídica. Todos los demás también son de ámbito jurídico, pero más generales, por decirlo así. Y aquí empieza un tanto más con un tinte jurídico propiamente para la parte procesal, si ustedes me apuran, o la parte sustantiva. Dice aquí, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. Cuando ahí habla de recurso no se refiere a dinero, ¿eh? No vayan ustedes a leer, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, digan, recurso efectivo, de ser dinero. No, no es dinero. Habla de un medio de, habla de un medio de defensa, habla de, de un medio eh, que te permite tener acceso a los tribunales, en el que tú puedes hacer valer tus derechos. A eso se refiere cuando dice un recurso efectivo. ¿Me explico? No vayan a pensar que es dinero. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que aun cuando esta perdón, iba a decir convención americana, esta declaración universal sea de competencia mundial universal, te remite obviamente a la competencia interna del país en el cual vas a tener acceso a la justicia. Por eso dice ahí, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. ¿Cuáles tribunales? Pues los nacionales. ¿Cuáles nacionales? Pues donde resides. Si eres de México, de México. Si eres de Brasil, de Brasil. Si eres de España, pues los tribunales españoles. Si eres de Dinamarca, pues los los tribunales de Dinamarca. Entonces, para nosotros en México, pues ¿cuáles son los tribunales competentes? Pues los establecidos en el 94 constitucional. ¿Cuál es? Pues juzgados de distrito, voy en orden de abajo hacia arriba, tribunales unitarios, tribunales colegiados, la misma corte, en pleno o en salas. Entonces, eso es de un ámbito federal, pero si hablamos de tribunales locales, pues hay un tribunal superior de justicia en cada estado, y eso a su vez pues tienen juzgados, ya sea en materia civil, mercantil, penal, este, entonces vean, y también hay competencia local a la administrativa y también hay competencia federal, o sea, dependiendo la competencia, pero finalmente es que te dice, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. Ahora yo les pregunto, esta pregunta vale por un
por un punto a quien me la conteste. Esta pregunta vale un punto y ahí les va. Cuando dice aquí que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, yo les pregunto a ustedes, en México, según el criterio de la Corte, ¿cuál es el recurso efectivo en México? Ya Según, sería el amparo, ¿no? ¿quién contestó? Yo contesté, profe. ¿Cómo te llamas? Armando. Armando. Armando Corona. Ah, Armando, si estudias. Eh, Sí, esa es la respuesta correcta. Por criterio jurisprudencial, por criterio de la Corte, hay un criterio, por ahí se los voy a mandar, donde le dan el sentido de recurso efectivo en México el juicio de amparo. Que cuando se refieren a un recurso efectivo, ese recurso efectivo en México es el amparo. Cumple pues con los requisitos del recurso efectivo. ¿Me explico? sí, profe. Entonces, digo, no significa que sea el único, pero por lo menos a lo que se trata de decir es que, de acuerdo a estas convenciones, por lo menos en México, el juicio de amparo cumple con los requisitos de ese recurso efectivo. No significa que sea el único. Ojo, no es el único, pero es el idóneo, por decirlo así, el más idóneo. Entonces dice que el ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Y esto ya nos compete más al juicio de amparo. Ya esta segunda parte, obviamente el primero es un poquito más general. Habla de un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, pero ya esta segunda parte de este artículo 8, obviamente que ya nos va a remitir pues prácticamente al juicio de amparo, porque lo está casi definiendo, no de manera específica, pero sí de manera general. Si no, vean ustedes, que el ampare, y ahí usted dice ampare, bueno, pues el amparo, ¿no? Y según lo que nosotros hemos estudiado en clases, dice que el amparo procede contra actos, ¿sí o no? Y aquí lo dice el artículo 8, Eh, que violen, se habla de violaciones, se habla de derechos, se habla aquí de derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley. Es decir, que un derecho humano puede estar contenido en una Constitución o puede estar contenido en una ley. Aquí se habla de derechos fundamentales. Y en nuestra Constitución se habla de derechos humanos, ¿sí o no? Ya veo que sí van poniendo atención, ¿eh? Ya veo que sí veo que están al tiro, chavos. Eso me motiva a seguir compartiendo con ustedes información selecta. Yo les pregunto, ¿quién me dice de ustedes por un punto cuál es la diferencia, por lo menos de manera teórica, cuál es la diferencia entre un derecho fundamental y un derecho humano? Aquí se habla de derechos fundamentales. En la Constitución se habla de derechos humanos. Hay quien ha hecho algún análisis entre un derecho humano y un derecho fundamental, o por lo menos teóricamente los ha definido de alguna manera, o la teoría del derecho. ¿Qué se entiende por un derecho humano y qué se entiende por un derecho fundamental? ¿Quién me lo dice? Todos en el Google, ¿no? No, no creo. siento yo, profe, que sería que un derecho humano es aquel que tenemos, que por ejemplo,
un derecho humano es aquel que tenemos cuando nacemos, ¿no? Ujú. El fundamental sería más como los que ya vienen después. Creo que serían, por ejemplo, ¿qué podría ser? A una vida digna, ¿no? Al de la salud, la escuela, cosas así, ¿no? Ok. O sea, que con lo que dijo Alberto, creo que trató de referirse a un derecho humano, creo que hay bien principios de universalidad. Ujú. El derecho humano es universal, ahora es, y un derecho fundamental. Ok. Algunos no se han puesto de acuerdo, algunos teóricos, algunos autores acerca de esta clasificación. Unos los toman como sinónimos, otros hacen mención a que los derechos humanos son aquellos, como lo acabas de decir, son aquellos que vienen en el paquete cuando naces: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la no discriminación, derecho a todos los derechos. Pero los derechos fundamentales hacen referencia que son todos aquellos derechos que son positivizados. ¿Cómo positivizados? Sí, si partimos que el derecho positivo es el derecho escrito, entonces el derecho fundamental es todo aquel derecho que está contenido en una norma, en una constitución, por llamarlo así. A eso se le conoce como derechos fundamentales. Todos aquellos derechos humanos que han pasado por una constitución. O sea que los derechos humanos pueden estar no contenidos en una constitución, probablemente. ¿Como cuáles? Pues no sé cuáles. Así lo han abordado los teóricos. ¿Qué derecho humano no se ha abordado en una constitución? La constitución ya se habla del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho a la creencia, del derecho a no ser discriminado, del derecho a la salud, del derecho al trabajo, del derecho al acceso a la justicia. ¿Qué otro derecho hay que no hubiera sido positivizado? Por eso el juicio de amparo tutela derechos humanos, no derechos fundamentales. Es una cuestión teórica, finalmente hay algunos autores que hasta lo agarran como sinónimos. Hay unos más avanzados que dicen no, que el derecho humano es todo aquel derecho que es inherente al ser humano como tal, por el simple hecho de nacer. Entonces, y el derecho fundamental son todos aquellos derechos humanos que han sido constitucionalizados, positivizados. ¿Me explico? De acuerdo a algunos autores. No, nada más lo comento para que ustedes digan, ok, por lo menos el maestro nos dijo qué se consideraba para algunos, desde acuerdo a la teoría del derecho, qué se considera como derecho humano y qué se considera como derecho fundamental. Más de eso no tiene mayor peso. Por lo menos aquí en la Declaración Universal habla de derechos fundamentales. En nuestra Constitución se habla de qué? De derechos humanos. Eso sí ya lo vieron, ¿no? Tan es así que el juicio de amparo tutela derechos humanos, para que tengan ustedes la idea. ¿Sale? Entonces, ¿si vamos bien? Sí, sí, pero todo lo Ok. Entonces, hoy aprendieron ustedes que en México hay un recurso efectivo que cumple con las funciones o con el objeto del artículo octavo de la Declaración Universal, que en México lo conocemos como el juicio de amparo. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Claro, sí puede ser detenido, pero no arbitrariamente. Obviamente, aquí el punto estriba en lo arbitrario que puede ser el Estado. La pregunta es, ¿el Estado puede cometer actos arbitrarios? Claro que sí. Es decir, actos fuera de ley, sí. No es lo correcto, no es lo ideal, me queda claro. Pero por eso está señalado aquí como un derecho. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido. Eso significa que sí puede ser detenido arbitrariamente. Claro, tan es así que ¿por qué se vienen los asuntos abajo? Porque se hacen malas cosas.
no vamos lejos. Por ahí ya vi que escribió un tratadista de materia penal en Facebook acerca de la detención de Emilio Lozoya, que no vamos a abundar en el punto, pero ¿por qué muchas veces nos quejamos y nosotros mismos somos los culpables de provocar la libertad de muchas personas que son llevadas a un proceso? Porque se hacen las cosas mal. Ustedes recordarán el caso de la francesita Florence Cassés. Pues analizamos en su momento la sentencia que había emitido la corte, que pareció una telenovela toda la sentencia, donde el reportero del Canal de las Estrellas y el de TV Azteca pues casi eran parte del proceso, no sé si lo recuerdan. Entonces se vino abajo completamente esa, porque hubieron muchas violaciones en el proceso. No se puso de manera inmediata a la detenida ante el Ministerio Público, se excedió en el plazo, hubo incomunicación, la asistencia consular fue violada porque era una extranjera detenida en México, tenía derecho a la asistencia consular, y todo eso que propició de que todo el proceso estuviera mal, y como dice aquella jurisprudencia de la Corte, y también es una teoría del derecho, la teoría del fruto del árbol envenenado, que a partir de ahí todo lo ilegal da como consecuencia que sea todo ilegal, me explico. Entonces nos quejamos, pero pues también nosotros propiciamos que las personas que son detenidas por haber cometido algún acto ilícito, algún delito en México, pues queden impunes. Entonces, porque nosotros somos los que provocamos tantas ilegalidades en el proceso. Pero ahí dice, nadie podrá hacer arbitrariamente. Hay un principio de legalidad que lo he venido comentando con ustedes desde hace mucho tiempo, que es el principio de legalidad. La autoridad solo puede hacer aquello que la ley expresamente le señale. No puede hacer nada que no esté contenido en una ley. Eso es de derecho, en teoría. En la práctica, ¿puede la autoridad cometer actos arbitrarios? Claro que sí. Tan es así que muchos asuntos se vienen abajo, por lo mismo, porque son actos arbitrarios. Ok, artículo 10. Y esto se va poniendo interesante porque ya tiende a ser un poco más hacia nuestra especialidad. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia ¿qué? Penal. ¿Quién me dice de ustedes qué artículo está relacionado con este artículo 10 de nuestra Constitución? ¿Mm? ¿No era el artículo 8? No, el artículo 8 habla del derecho de petición en México. Sí, sí, sí. El artículo. Uh-huh. El 17. El 17 habla de el acceso a la justicia. Se relaciona un poco, pero hay uno que se relaciona más todavía que el 17. ¿Cuál es? Ya van cerca. Que tampoco lo deben de olvidar. Ese es de los más... Todos son importantes, pero siempre hay unos que son la base de nuestra formación como abogados. ¿Cuál es? Yo aquí lo estoy buscando para... 18, No, 18, 19, ¿no? no. Yo estoy buscándolo aquí para leerlos literalmente. Pero no es. ¿No era el 20? ¿Mm? Lo otro es no. ¿Cuál dijiste? 20.
20, no, es el 14. El 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el 14. Ah. Dice, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Y vean lo que dice el 14. Dice, nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones, derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y una parte del 17, también por eso le dije a Cristel, lo contiene. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las cosas judiciales. O sea, se relaciona partecita del 17, pero finalmente es el 14. Entonces, toda persona tiene derecho a ¿qué? A ser oída. Eso significa que antes de que se le vaya a sentenciar, tiene que ser oído. ¿Eso cómo se llama? En México. Y no en México. ¿Cómo se le llama eso cuando tú tienes derecho a que te escuchen antes de que te emitan una sentencia? Derecho de audiencia, ¿no? Derecho de audiencia. El derecho de audiencia consiste en que tú tienes el derecho que antes de que se te imponga una sanción, una sentencia, tú tienes derecho a que se te escuche en un juicio con todas las formalidades y que sea un tribunal. ¿Qué características debe tener este tribunal? Que sea imparcial, un tribunal independiente, ¿me explico? La justicia será pronta, será expedita y será gratuita. Entonces se relaciona el 14 y una parte el 17. Es interesante, ¿no? Entonces vean que no nada más son artículos contenidos en la Constitución como tal, sino son derechos contenidos tanto en convenciones, como en este caso de la Declaración Universal, como de la propia Constitución. Vamos a ver qué señala el artículo 11. Dice, toda persona acusada de delito, tiene derecho a que se presuma ¿qué? Su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. ¿Cómo se llama esto que estoy subrayando? ¿Cómo se llama en principio? En principio, ¿cómo se llama el principio? Hay un principio. Presunción de inocencia, ¿no? Presunción de inocencia. ¿Y dónde está contenido? Hoy. En el artículo 20. Artículo 20, apartado B, fracción primera. No, es 20 apartado, ahorita aquí lo tengo, nada para salir de la duda, ya me quedó la duda. 20 apartado B, sí, estoy bien. Apartado B, fracción primera. Y aquí dice, de los derechos de toda persona imputada. Y dice la fracción primera, a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Ahí está. Expresamente, porque ya lo habíamos estudiado con ustedes, que anteriormente de la reforma en 2008 no existía. Había un criterio que dice que se desprendía de la Constitución. Estaba implícita, pero ahora ya está explícita, o sea, ya está expresa en la Constitución. Fundamento 20, apartado B, fracción primera. Entonces vean, ¿y cómo se llama esto de acuerdo a los principios? Ya saben que el juicio oral tiene principios. ¿Cómo se llama ese principio?
qué se refiere el juicio público? Principio de publicidad. Que el juicio es público, ¿me explico? No es, no es personal ni particular, salvo que que el propio juez y el mismo asunto lo determine. Pero de entrada, o sea, la generalidad es que los juicios gozan de publicidad. ¿Qué son publicidad? Que son públicos. ¿Admite excepción? Sí. El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales te señala cuando el asunto lo requiera, algún asunto se realizará de manera cerrada, pero esa es la excepción. Pero la generalidad es que los juicios son públicos. Ok. ¿Y qué dice en su numeral 2 de ese artículo 11? Dice, nadie será condenado por actos u omisiones. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Claro. Esto tiene que ver con el principio de seguridad jurídica. Es decir, si hoy cometes o realizas una conducta que no es sancionado por un tipo penal, pues no estás realizando nada. Es decir, en palabras sencillas, que si tú estás realizando un acto, algo, y no está sancionado por una ley penal, pues no estás cometiendo un delito. Porque tú cometes un delito en el momento en que esa conducta encuadra en la norma penal. A eso se le conoce como tipicidad, ¿no? Cuando encuadra la conducta en el tipo penal, a eso se le conoce como tipicidad. Y cuando tú realizas una conducta y no encuadra en el tipo penal, pero hay un tipo penal, entonces se llama atipicidad. Pero bueno, aquí dice que no será condenado nadie que al momento de cometer no esté sancionado por una ley nacional, del derecho nacional o internacional. Ahí está. Dice que tampoco se impondrá pena más grave, es decir, si hoy tú realizas un acto y tienes una sentencia de 10 años y el próximo año se modifica la ley y ese delito ya lo hacen más grave en cuanto a la sanción y ya no es de 10 años sino de 15 años, tú dices, oye, me van a poner 15 años. No, tú ya fuiste sentenciado. De hecho, la ley en el artículo 14 dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo. Eso es un principio de seguridad jurídica. Bueno, denomina el principio de retroactividad y retroactividad de las leyes. Pero significa finalmente que va a dar seguridad jurídica que si tú sabes que si una ley nace con una penalidad más alta, pues obviamente no te la van a aplicar de manera retroactiva. En perjuicio no te la deben de aplicar, pero si es en tu beneficio sí te la deben de aplicar. En una interpretación a contrario sensu, es decir, si tú cometiste un acto ilícito y posteriormente y al momento de cometerla tenía 10 años de sanción y posteriormente ya no son 10, son 5, y tú ya llevas cumpliendo 5 años y 2 días, pues ya es inmediata libertad, porque te aplica el beneficio de una ley posterior, ahí se aplica. Cuando una ley posterior se publica y te da un beneficio, tú te puedes acoger a ese beneficio. Pero si tienes una sanción y sale una ley posterior y aumenta el número de la pena, pues no te la pueden aplicar. Pues esa es una gran ventaja. ¿O cómo la ven ustedes? Entonces quiere decir, profe, que, que si una persona que está sentenciada sale en una nueva ley y en ese la reformaron, quiere decir que no le afecta, pero si fuera para beneficio sí. En todos los casos, siempre ha sido así. Así es. Así es. Por eso dice el 14 constitucional, lo que dice, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Así lo dice. Si tú interpretas eso, dice, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio. Pero no dice en beneficio.
Entonces, de una interpretación, cuando te dice tu mamá, oyes, no metas al gato, pero tú tienes perro y gato, eso significa que nada más al gato no lo vas a meter y al perro sí, o se referirá a los dos. Pues nada más al gato. Claro, al gato. Entonces vean que nuestro mundo del derecho es interesante por la interpretación que se le da a las normas. Entonces, ese 14 constitucional se interpreta de manera a contrario sensu, así se le conoce, a contrario. Es decir, si tú me dices que esto está prohibido, entonces lo demás está permitido, ¿cierto o no? Sí. Cuando te dice la novia, Sí. ya me está... Imagínense, chavo, que le diga a la novia, ya me... Llevas con ella como el Will Smith, ¿no? Llevas con ella, ¿qué te gusta? Unos 3 años. Y les dice su novia, ya me estás empezando a gustar. ¿Ustedes cómo interpretarían? Que no le gustabas, ¿no? Pues sí. Dice, ya me estás empezando a gustar. ¿Eso qué significa? Y de hecho esa interpretación las mujeres se les da. Tienen la interpretación a flor de piel, ese tipo de interpretación. Las mujeres son especialistas en una interpretación literal. Acomodan el texto que le dicen y lo van acomodando. Son muy... Tengan cuidado, chavos, ¿eh? Cualquier palabra mal dicha puede ser usado en tu contra. Rayos. Pero sí, entonces, volviendo al 14 constitucional, dice, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo. Ok, eso significa, pero ahí no termina, en perjuicio de persona alguna. Ahí termina. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio, es decir, a ninguna ley te la pueden aplicar de manera retroactiva que te afecte. ¿Y qué pasa si te beneficia? Entonces sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Y cuidado, porque este es un tema interesante para las normas. Por ejemplo, ¿qué pasó ahorita con, con el asunto de, por ejemplo, de elevar, por ejemplo, a delincuencia organizada los delitos fiscales? Bueno, no todos. Defraudación fiscal cuando rebase 7.8 millones de defraudación al fisco. Esa reforma empieza el 1 de enero, o sea, de 2020, este año empezó. ¿Qué pasa si un contribuyente lo revisan eh, el 5 de enero, pero normalmente cuando revisan el 5 de enero revisan de un ejercicio anterior? Entonces no pueden, no se puede dar el delito de delincuencia organizada toda vez que la reforma empieza el 1 de enero y tiene que ser a partir del 1 de enero que están revisando y posteriormente se va a poder la autoridad querellar por el delito de delincuencia organizada, pero antes no. O sea, es interesante ya en el campo del derecho. Y normalmente ese es el efecto de los transitorios. Te dice, esta ley empieza a surtir efectos a partir de, y ahí te lo pone, del día hábil siguiente o a partir de tal fecha. Todo lo concerniente o todo lo contrario a lo señalado en esta ley se tendrán por no vigentes, y lo que se considera vigentes es lo que señala esta ley. Todo lo que contraviene o todo lo que contrapone. O sea, es interesante, ¿no? Entonces vean, chavos, que hoy aprendieron que el principio de irretroactividad opera para solamente en perjuicio. Pero si tienes un beneficio con la nueva ley, tú lo solicitas. Eso es de explorado derecho y son máximas del derecho. O sea, eso no admite mayor interpretación.
es 14 constitucional, oro puro. Eso es una chulada. Pero ¿qué creen? Eso no le aplica a las normas adjetivas, a las normas de procedimiento. Y hay que definir cuáles son las normas adjetivas y cuáles son las normas sustantivas. Las normas adjetivas son las normas procesales. Y ese es otro rollo, ese es otro estudio que en su momento se los voy a compartir. Es decir, si hoy tú cometes un acto y no está considerado como delito, pues no estás cometiendo nada. Pero si en un mes se modifica la ley e incluyen como delito lo que estás realizando, pues prácticamente tampoco te va a afectar, porque posteriormente fue cuando se hizo el delito, posterior a tu acto. Tiene que ser una ley anterior al acto. Pero ¿qué pasa en el caso de las normas procesales? Las normas procesales sí les admite la irretroactividad de las leyes, porque no te está creando un derecho o una obligación. La norma sustantiva sí te crea un derecho o una obligación. La norma adjetiva solamente es el cumplimiento de la norma sustantiva. Entonces, a las normas adjetivas, que son normas de procedimiento, sí les aplica la retroactividad de las leyes, sí les aplica, porque no te está dando un derecho, solamente es el proceso, el procedimiento, no hay una afectación en tus derechos. Así lo ha externado la Suprema Corte. De hecho, no es un criterio nuevo, hay una tesis ahí, es de 1994 o 1996, creo, no lo recuerdo, cualquiera de esos 2 años, que hace una diferencia entre las normas adjetivas y las normas sustantivas. Entonces, chicos, vamos a leer este artículo 12 y hasta aquí la vamos a dejar. Dice, artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ¿Eso a qué artículo le suena de la Constitución? Al artículo 16. Exactamente. Eso se relaciona con el artículo 16, con los actos de molestia. Nadie puede ser molestado en sus papeles, domicilio, posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito. Ahí más o menos se relaciona con esto. O sea, la ley te protege contra cualquier acto de molestia. Es decir, esos actos de molestia deben de cumplir con ciertos requisitos que la misma Constitución ya contempla. ¿Como cuáles? Debe de estar fundado y motivado. Debe de señalar quién lo emite, ostentar la firma de quien lo emite, señalar para qué es. Claro, no nada más así. Entonces, vean que todos estos derechos de alguna manera se relacionan con los derechos que tenemos en la Constitución. Pues bueno, chavos, entonces aquí la dejamos. El día martes los terminamos los artículos restantes, y el jueves vamos a estudiar la sentencia de la Corte que les comenté con relación al error judicial en cuanto a la indemnización, de acuerdo al artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tema interesante que permite que hoy los que han sido víctimas, porque han sido víctimas del Estado, puedan reclamar sus derechos. Imagínate que te digan, usted disculpe, después de 5 años en cárcel, ¿y qué pasó con tu vida, tu familia?
tus proyectos, tus posesiones. O sea, ¿qué pasó? Y te digan, usted disculpe, usted no era. Pues tiene que haber una indemnización. ¿Están de acuerdo? Es procedente. Oye, no lo contempla la ley. El hecho de que no lo contemple no significa que de acuerdo al artículo primero de la Constitución, en íntima relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no significa que no haya un pago a la indemnización, de una interpretación progresiva. Ah, excelente. Entonces ya vale la pena que estas clases de Derecho Internacional Público y Privado pues se materialicen. ¿Están de acuerdo? Así es. O sea, no nada más quede en teoría. Así es, profe. No nada más quede en teoría, sino que realmente ustedes digan, oye, sí vale la pena el análisis o el estudio de esta asignatura, y no solo de la asignatura, sino de los temas que estamos viendo de derecho internacional. Tienen una base y un sustento. ¿Sale, chavos? Sí. Bueno, entonces se cuidan, se portan bien, quédate en casa y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. ¿Sale, chavos? Gracias, Lick. Nos vemos el Vale, martes. profe. Se cuidan. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profe. Adiós. Profe. Adiós. Bye.